Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora esté viendo este video. En este video se verá hablado del proceso legislativo, en el cual mis compañeros Valeria Méndez, Romina Vázquez, Victoria García y Victoria Rodríguez les contarán las etapas o procesos que debe de llevar. Gracias. Es el poder que crea y promulga las leyes, también las modifica, facultad que implica la posibilidad de regular en nombre del pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes, en consonancia con las disposiciones constitucionales. Para ejercer dicha facultad, está investida de una incuestionable autoridad que le otorga la presentación de voluntad, las figuras más importantes con el Senado y los diputados. Montesquieu propuso en su célebre libro El espíritu de las leyes que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para que mediante los arreglos de las características el poder se autocontrola, a fin de evitar la tiranía. El poder legislativo, o igual conocido como IDASPI, tiene consigo algunos procesos. El principal es el iniciativo, el cual, como su nombre lo indica, es el que inicia o es el comienzo del primer proceso legislativo. De conformidad con el artículo 68 de la Constitución local, el derecho de otorgar leyes y decretos le corresponde al gobierno del Estado, al Tribunal de Justicia en asuntos correspondientes al ramo de justicia, a los ayuntamientos que relacione con asuntos del gobierno municipal, como lo es al Instituto Chihuahuense, para la transparencia y acceso a la información pública. En materia del acceso de información pública y datos personales, por conducta del comisionario presidente, previo a un acuerdo del Consejo General, y a los chihuahuenses mediante su popular signada, que por lo menos el 1% de la población que esté inscrito al padrón electoral debidamente identificados. La iniciativa va de la mano con la discusión, ya que después de haber tomado una iniciativa son turnados por la Comisión del Congreso del Estado, en su carácter de órganos colegiados, integrado por diputados y disputas, cuyas funciones son analizar, discutir las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, para así llevarlos a los dictámenes correspondientes. Dado el día para la discusión de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Tribunal Superior de Justicia, por algún ayuntamiento, por el Instituto Chihuahuense, en el ejercicio del derecho establecido por el artículo 68 de la Constitución Política del Estado, se les dará el aviso con anticipación para poder atribuir, concediéndoles la palabra, de igual manera que a los diputados, pero sin votar. Solo podrán someterse a la consideración del Pleno o de la Diputación Permanente, en su caso para la resolución de las iniciativas, y además de los asuntos, a través de... Para ello hay que se versen únicamente sobre iniciativas de punto de acuerdo, solicitudes de licencia y nombramientos, salvo en los casos en que la normatividad que los regula disponga de un procedimiento especial. Las discusiones de los dictámenes y además asuntos inherentes de los mismos se llevarán a cabo en los términos del reglamento interior y prácticas. Aprobación. La Constitución Política del Estado establece en el artículo 50 que para la discusión y votación de todo proyecto de ley o decreto se requiere la presencia más de la mitad del número total de diputados que integren la legislatura. Asimismo, señalan en el numeral 57 que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa de la ley o de decreto ante el Congreso de la Unión, que serán suscritas por el presidente y los secretarios. Para que un proyecto tenga un carácter de ley o de decreto, se requiere que sea aprobado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo. La aprobación deberá expresarse en votación nominal de más de la mitad del número de diputados presentes que integren el quórum legal, según dispone el artículo 69 de la Constitución local. Las características particulares y el procedimiento para emitir las votaciones serán reguladas en los términos del reglamento interior y de prácticas parlamentarias, de conformidad en el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Sanción. La Ley Orgánica del Poder Legislativo señala en su artículo 75, fracciones 25 y 26,
que las minutas, leyes y decretos, así como los acuerdos que se aprueban por la legislatura y se requieren de su publicación en el periódico oficial del Estado, se remitirán al Ejecutivo dentro de los 15 días naturales siguientes a su aprobación, por la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado. El gobernador podrá, en términos del artículo 70 de la Constitución Política del Estado, cuando estime conveniente hacer observaciones a algún proyecto de ley o decreto, suspender su promulgación y devolverlo con aquella dentro de los 30 días naturales siguientes a aquel en que lo reciba. El proyecto de ley o decreto devuelto al Congreso con observaciones deberá ser discutido de nuevo en cuanto a estas, previo directamente de la comisión respectiva, y si fuese confirmado por el voto de los 2/3 de las o los diputados presentes o modificado de conformidad de las observaciones hechas, volverá al gobernador, quien deberá promulgarlo y publicarlo sin más trámites, atendidos a lo dispuesto del artículo 71 de la Constitución local. Publicación. Una vez recibida la minuta, si el titular del Poder Ejecutivo no tuviese observaciones, ordenará la publicación de las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado. Cuando, si lo acuerde la legislatura, la publicación se hará por medio de carteles que se fijen en los parajes públicos de las municipalidades o bien el mando solemne. Si se hubiese vencido el plazo que tiene el gobernador para formular las observaciones, el decreto o ley de que se trate será considerado promulgado y por aprobación del Pleno Legislativo se podrá ordenar su publicación en el periódico oficial del Estado. Si el Ejecutivo no lo hace dentro de los 10 días siguientes a dicho vencimiento, lo anterior según por dispuesto los artículos 74 y 93, fracción 2 de la Constitución Política del Estado. Como último paso de esto sería la iniciación de vigencia. De conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general obligan, a partir del día de las mismas, se fije, en su defecto, al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Conclusión. En lo que concierne a las funciones del Poder Legislativo, se llega a la conclusión de que son vastas, pero como todo en el mundo, siempre se encuentra en constante transición de evolución. Este también debe de tomar en consideración que además de las funciones y facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, se debe estar muy consciente de que la renovación y el cambio siempre son beneficios para un país que necesita de la transformación, para que el progreso tan anhelado llegue a consumarse y que realmente se practique y se mantenga. Porque si se logran hacer las modificaciones necesarias, pero no se aplican como debe de ser, el esfuerzo que se realizó habrá sido en vano. Es por eso que si el Poder Legislativo tiene funciones y facultades para establecer las leyes y decretos que sustenten la vida política, económica y social del país, debe de aprovechar esos privilegios al máximo. En consecuencia, se hace la siguiente propuesta: que el Poder Legislativo acepte la contribución de la ciudadanía para que las iniciativas de la ley o decretos que abarquen las necesidades de la población y para que estas propuestas lleguen a ser los ciudadanos tengan fundamento, se impartan de las asignaturas necesarias para que se logre dicho objetivo.